Las lenguas autonómicas. Veréis, esto es algo que hemos explicado en otras ocasiones, pero os lo vuelvo a decir rápido. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Roma conquistó la de Dios. En las zonas conquistadas por Roma a veces conservaban alguna de las partes de la lengua original, pero en general adoptaban la lengua oficial romana, que era el latín. ¿Qué ocurre? El latín, en todos los idiomas, ya sabéis que hay gente que habla bien y hay gente que habla mal. Entonces tenías el latín culto y el latín vulgar, el del vulgo, el del pueblo, el de la gente que no iba a la escuela, el de la gente que andaba por ahí, ¿no? Los que dicen concretas y estas cosas, pues en latín igual. Al caer el Imperio Romano, dejó de haber este punto de referencia más correcto del latín culto, porque ya no era todo incluso antes, pero ya me entendéis. Ya no había tanto esta es la idea platónica de lo que tiene que ser el idioma, y a su alrededor hay una nebulosa de gente que lo habla mal. Ya pasó más a ser en esta zona geográfica concreta se habla mal el latín de una manera, y en esta zona geográfica concreta se habla el latín mal de esta otra manera. ¿Qué pasa? En cada una de esas regiones, a lo largo del tiempo, no solo se hablaba mal el latín, se hablaba mal el hablar mal el latín, y luego se hablaba mal el hablar mal el latín, y luego así es como iban surgiendo los dialectos del latín que con el tiempo se convirtieron en idiomas distintos. Y estos son las lenguas romances, que las llaman. El español, el francés, el italiano, sé que me estoy comiendo, el portugués, en fin. En España se habla el español, ¿vale? Que desde el latín original, una de las ramas se convirtió en lo que hoy conocemos como español. En Francia, el francés, en Italia, el italiano, por eso se parecen un poco, y si sabes una de ellas, normalmente puedes medio entender las demás. En la zona de Portugal y Galicia se hablaba lo que se conoce como gallego-portugués. Sé que es un nombre muy estúpido, pero se llamaba así, el gallego-portugués. Que a su vez, ¿vale? Desde el latín fue al gallego-portugués, y el gallego-portugués se escindió en dos, que son el portugués y el gallego. En la parte un poco más de Francia hubo un tema, no fue exactamente esto mismo del gallego-portugués, pero también una raíz que por un lado se fue al francés y por el otro lado se fue al catalán. En otra zona se fue al italiano, en otra zona se fue al español. Y el español en sí mismo ha ido teniendo dialectos después. Entonces, el español tiene algunos dialectos, en algunas zonas del sur y tal, hay dialectos que ya son tan distintos que casi los puedes considerar su propio idioma, pero el gallego, el catalán, el italiano, el francés, no son dialectos del español, son dialectos de dialectos de dialectos del latín, ¿sabes? Son todas lenguas independientes, pero que se parecen entre sí por un origen idéntico y por proximidad, porque claro, si el gallego y el catalán viven al lado del español, se van a ir mezclando expresiones, letras y estas mierdas. El origen del catalán no es a partir del francés, ya dije que no era a partir del francés. Dije que tenían una rama que por un lado se fue al francés, por otro lado totalmente distinto se fue al catalán, pero que tuvieron algo más de conexión, si no recuerdo mal. También es posible que me esté acordando mal y que no tenga ninguna relación con el francés, pero me parece recordar muy fuerte que tenían una relación bastante más lejana que la del portugués y el gallego. Un dialecto es una variedad regional de una lengua, pero en catalán, el gallego, el vasco, el asturiano, el aragonés, etcétera, son otras lenguas. Es lo que estaba diciendo. Te quiero. Yo a ti, Dari. Se parece demasiado al español para que tenga mucha relación al francés. Hay una proximidad geográfica que evidentemente afecta al parecido en el idioma. Pero el catalán no es tan parecido al español. Yo, sinceramente, el italiano lo veo más parecido al español que el catalán. Los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. No, aquí hay un problema, porque en algunas partes de España es como que quieren que sea un dialecto del español. Porque si todo es un conjunto que es España, y dentro de ser España hay unos cambios, les parece bien. Pero si reconocen el hecho histórico de que España es un compendio de muchas regiones distintas, es como que legitimiza hasta cierto punto que algunas de esas regiones se quieran extinguir, en su mente al menos, y entonces no quieren reconocerlo. Y quieren vender muy fuerte que todos los idiomas autonómicos de España son dialectos del español. ¿Sabes? En plan de,
No, todo esto es España, pero tú eres un español un poco más raro. No en plan de... No, España eran varios reinos. O sea, reinos. Es como si ahora Estados Unidos, todos los estados se convirtieran en un solo estado, ¿vale? Y quisieran decir, no, todos los estados fueron siempre el mismo estado. No, se fueron uniendo, o sea, ya estaba Estados Unidos y el otro no era un estado todavía de Estados Unidos, no formaba parte del país. Pues había un reino de Galicia, que también fue parte de Portugal, y que luego conquistó el otro. Si te vas a lo histórico, nada es nada, nunca. Y de aquí a unos... Yo me acuerdo que de niño era en plan de... Oh, y entonces, ¿este país no existió siempre? ¡Qué cosa más rara! Bueno, ahora estamos en el futuro, ¿no? Ahora que estamos en el final de la historia, los países son los que son y ya está. Y luego veías que cambiaba de nombre un país y era en plan de... Pero... No puede cambiar de nombre un país, o sea... Ya está, ¿no? Los países son los países. ¿Cómo va a cambiar de nombre un país? Y desde entonces ya... Ha habido países que se han unido y que se han separado. Ha habido cambios de nombres de países. Ha habido... Y te quedas solo... No estamos al final de la historia, gente. Seguimos igual. Seguimos como desde el principio. Asturias, Galicia, León y Castilla, así como Navarra, Aragón y creo que me faltan unos cuantos más. Sí, es que... No podemos mirar el mundo que vemos ahora mismo y decir, oh, sí, esto siempre se dirigió a esta dirección, o esto siempre fue así. No existe el final de la historia. Bueno... Las bombas nucleares podrían tener algo que decir al respecto. Un día de estos nacerá la República Tiarrachea de Zulia, separado de Venezuela, o tristemente seguirá siendo igual de malo porque la gente apesta. No sé nada al respecto de eso. Lobrex, ¿cómo estás? Gracias por la explicación, Rangu. Tenía esa duda, es que pensé que eran dialectos del mismo español porque son partes de España. Pues ya ves cómo es la cosa. Es todo un tema. De hecho, aquí en Galicia hay todavía expresiones que no concuerdan. Por ejemplo, aquí a varias especialidades autóctonas, ¿no? Quesos y cosas así, se les llama del país. Y es raro porque dices, queso do país, ¿no? Queso del país. Pero, o sea, si el país es España, ¿qué estás diciendo? Que esto es queso de España, pero esto es un queso que solo hay en Galicia. Porque viene muy de atrás. Para ser justos, físicamente se ha jodido el gallego y otras lenguas en España. Mucho, sí. Que sería más lógico y fácil y práctico solo enseñar español en vez de ese nacionalismo regional. Es el tema de hasta qué punto estás dispuesto a perder la historia de un lugar solo para hacer más fácil todo. ¿No? El tema de qué partes de la historia del país eliminas y qué partes vuelves comunes a todos. Porque aquí en Galicia... Es verdad que la mayor parte de la juventud en las ciudades habla español, pero tú te vas al pueblo y hay ancianitos a los que les cuesta la vida o que directamente no pueden hablar español. Si eliminas completamente el entendimiento del gallego dentro de Galicia, ¿cómo te comunicas con todos esos ancianos o no tan ancianos cuyo idioma principal sigue siendo a día de hoy el gallego? El centro de la capital de la ciudad no es el país. De hecho, el portugués sí se puede colocar como un dialecto del gallego. No. El gallego y el portugués vienen del gallego portugués. No es que hubiese un gallego y de ahí saliese el portugués, o hubiese un portugués y de ahí saliese el gallego. Hay un idioma que se llama... Es muy estúpido, pero se llama gallego-portugués, del cual surgieron el gallego y el portugués. A mí no me lo digáis, yo ya lo sé, ya sé que suena que me lo estoy inventando. Pero es así, ¿vale? O sea, es como si el latín se llamase franco, italo, hispano... me estoy comiendo algo. Gallego-portugués. Y de ahí saliesen todos los idiomas, ¿eh? Pero es la realidad. Eran dos, pero los cosieron. Eran dos, pero los descosieron. Entonces, guerrero no es guerrero bestia. Exactamente. Guerrero bestia no es ni guerrero ni bestia. Gallego portugués no es gallego ni es portugués. Pero era un nombre provisional. No, hubo una época, esto es interesante, porque hubo una época en la que el gallego portugués era el lenguaje culto que utilizaba la nobleza para distinguirse. Entonces, noblezas de varios reinos de lo que hoy es España y hoy es Portugal hablaban en español también, el español antiguo, pero para sus escritos y para hablar entre ellos y para demostrar cultura, hablaban en gallego-portugués.
Y luego fue cambiando la cosa y hoy en día el gallego se ve como idioma de pueblerinos y el español se ve como el idioma del ilustrado. Pero me hace mucha gracia, ¿no? Cómo van cambiando estas cosas con el tiempo.